Seguimos en las grabaciones de las presentaciones, que ya tenemos muchas adelantadas, del módulo 4, la bioética como ética de la vida. En este caso estamos en la asignación número 2. Estimados amigos de la Universidad José Martí de Latinoamérica, es para mí un honor estar con ustedes a través de estos medios de la tecnología. Y en el postdoctorado, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones, creo que estamos en un momento absolutamente pertinente de la historia de la humanidad para hablar de bioética. Y para hablar de bioética, tenemos nosotros que retomar entonces muchas corrientes y muchas caracterizaciones que han venido haciéndose de la bioética para luego entonces, bajo nuestra propia lente y nuestra propia conclusión compleja y absolutamente ecosófica, regresar a ello. En las corrientes en torno a la bioética y las caracterizaciones, en la asignación número 2, tenemos mucho que decir. Podemos quedarnos bien sea un buen tiempo en la narrativa. Intentaré con los puntos más importantes para dejar pues una buena narrativa en tanto a las láminas que nos acompañan. Quisiera decir que en cuanto el comienzo del estudio de la bioética, para presentarlo en PowerPoint, pues entonces me dediqué a conseguir unas láminas alusivas a la disciplina, a la temática tan importante, que ilustraran el sentir de lo que estamos diciendo. Esperemos en el nombre de Dios llegar a cada uno de ustedes como en verdad corresponde y amerita el postdoctorado y el estudio de la ética para la vida. Entre las principales corrientes filosóficas de la bioética, volvemos a Escobar, Picasso y Escobar-Cosme en 2010, y allí tenemos algunas corrientes en lo que vamos a hacer, lo que yo les llamo a ustedes rizoma, porque va a estar muy imbricado todo el discurso, saltando la concepción, introducción, resultado, conclusiones de la forma de presentar las investigaciones, saltando todo ello y complejizando. Entonces vamos a estudiar desde la bioética utilitarista, y dentro de, por ejemplo, el principio bioético, vamos a ir del principio de beneficencia, autonomía, no maleficencia, justicia. Pero también quiero recorrer algunas corrientes en bioética que plantea Eugenio Moreira. Todas ellas están relacionadas, de manera que en el discurso, cuando ya tenga alguna, pues pasaré rápidamente a la otra. Pero es bueno revisar todas estas corrientes, porque todas ellas tienen un fundamento al cual debemos estudiar. Y también están las corrientes en bioética de Alejandro Madruga de 2013, que él pasea por la bioética personalista, conceptualista, la clínica, la social, y llega a una de las bioéticas que yo creo que realmente es la bioética complejizadora, profundamente transdisciplinar, que da el salto cuántico de la concepción verdaderamente compleja de lo que es bioética. Entre esas principales corrientes filosóficas de la bioética, con Escobar Picasso y Escobar Cosme en 2010, entonces vamos a revisar rápidamente algunas de esas principales ideas en cada una de esas corrientes. La bioética utilitarista, su principio básico es el mayor bien para las personas y para el mayor número de personas. Me pregunto, ¿y qué pasa con el otro número de personas? Sobre los valores del individuo están los valores de la sociedad. Bajo este enfoque, las decisiones éticas tienen que ver con la utilidad que reportan para la persona, la institución o para la sociedad. Entre la bioética universalista, conseguimos entonces que las decisiones deben considerar la opinión de la mayoría de las personas involucradas en el dilema ético. Para ser objetivo del juicio ético se debe tomar en cuenta las opiniones subjetivas del mayor número de personas que participen en el problema. En la bioética personalista, ellos hablan del eje
de todo debate debe ser la cualidad del ser humano sobre el interés de otras personas o de las instituciones y sociedades, está el bien último del individuo, y habla que el personalismo concibe a la persona como la unidad que forma el ser inmaterial, alma y espíritu, y el ser material, el cuerpo, y acepta su existencia desde el concepto, desde el momento de la concepción. Entonces, no vamos entonces al hecho de que un niño que está en el vientre de la madre, evidentemente no razona, para algunos no es persona y no tiene derecho a la vida. En cuanto al principio de beneficencia, surge en 1970 con el informe Bernot, que en la actualidad se habla de 4 principios que se consideran en el núcleo teórico de esta visión, y la beneficencia consiste en ofrecer siempre un bien al usuario de los servicios de la salud, y el paciente siempre espera que al llegar a un establecimiento de salud se le atienda de la mejor manera por el mejor personal. En el principio de autonomía, que se versa sobre la justicia, autonomía y no maleficencia, donde hay un punto que converge en ese triángulo que es la beneficencia, es la capacidad de tomar decisiones sobre lo que puede suceder con nuestro propio cuerpo, y la autonomía surge allí como la voz sin poder hablar que ha percibido su derecho a ser un... En este principio de no maleficencia, que está allí en el que acabo de decir, expresa la obligación de no conducir un daño de manera voluntaria, que lo primero es no dañar. Esa declaración es clara, sin embargo se enfrenta a decisiones polémicas, en especial cuando hablamos de enfermos terminales, en quienes corre riesgo la vida, o cuando sabemos que el uso de tratamiento le puede dañar. En el principio de justicia, inmiscuido en el principalismo bioético, se contempla que todo individuo tiene derecho al trato igualitario con los demás seres humanos, sin importar las decisiones de su vida, de su salud, de sus creencias, de sus posiciones económicas, per se algún daño. Entre las corrientes en bioética de Eugenio Molera, que coincide con algunos de los que acabamos de decir, tenemos el principialismo. Estos 4 principios que constituyen el núcleo teórico de la bioética principalista son el principio de la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. Es un principio de respeto a la autonomía que requiere que las personas estén capacitadas para ordenar sus valores y creencias, y que existe un riesgo de que no se tome en cuenta, por ejemplo, con pacientes autónomos e informados que tienen derecho a decidir que la intervención médica puede evitar la muerte. Es inaceptable, y entonces incluso en una muerte segura hay que seguir intentando por la vida. En ese principio moderado que aparece allí, que Eugenio Molera rescata y que es de Diego Gracia, aparece que se jerarquizan los principios, hay una ética de carácter deliberante, hay un sistema de referencia moral, en tanto que personas, los hombres son iguales y merecen igual consideración y respeto, pero ahí también hay un código moral, un deontológico de 4 principios y 2 niveles, y hay uno teológico que es el nivel de las consecuencias o excepciones. Seguimos con estas corrientes de bioética de Eugenio Molera, y entonces en el utilitarismo y funcionalismo, que tiene raíces empiristas de Bellman y Stuart Mill, se considera que es bueno aquello que produce el mayor bienestar y beneficio para el mayor número de personas, y se realiza un cálculo costo-beneficio y el resultado práctico de lo que se decide. Principalmente está asociado con la visión fundamentalista de Stinger, que habla del ser persona, que es la capacidad de tener conciencia. Por lo tanto, hay una distinción entre ser humano y persona. Y sería ser humano todo ser vivo, sapien, mientras que sería persona todo aquel capaz de realizar un acto de razón. Esto es un poquito delicado, toda esta concepción, porque, repito,
un ser humano en una terapia intensiva que no es capaz de hacer acto de razón, se puede considerar no persona y se puede decidir atentar contra su vida. En el contractualismo, que esta corriente de Eugenio Molera sigue la tradición empirista y ante la imposibilidad de llegar a una ética universal, la única posibilidad remanente es el consenso y el contrato social de bioética, y allí aparece la única fuente de autoridad es el consenso para cualquier argumentación y es débil y no hay posibilidad de establecer principios de carácter universal. Y entre la ética de mínimos de Eugenio Molera, pues allí aparece una forma de contractualismo que se basa en el mismo supuesto de la imposibilidad de la ética, en el fundamento de la convicción y de la ética de carácter principal universal. En la ética del cuidado, la teoría que se encuentra, su fundamento es la filosofía fenomenológica y que ha sido desarrollada por numerosos autores, como la psicóloga Hilena, que está inspirada en las obras de Ricoeur, en un pensamiento matriz fenomenológico, dialógico, que centra su atención en categorías, pero que también necesita. Y en la ética narrativa, que nos informa Eugenio Molera, está fundamentalmente descrito los fundamentos de Brody en una ética clínica para un diálogo, una síntesis, una particularidad en colectivo que no tiene fundamentación antropológica y ética y es relativista y subjetiva. En la bioética causística, y aquí vemos que esto ahora está muy en boga, el asunto del aborto y en la legalización en muchos países como una arma del proyecto globalizador que va a atentar contra la vida humana, y se considera que está bien aquello que se decida de acuerdo a una situación. Por eso es que tiene ese nombre y que depende, es puramente subjetiva y depende de cada caso. Y es así como hay mujeres que creen tener derecho al aborto porque la violaron, porque tienen derecho, porque quieren terminar sus estudios, por ejemplo. Es que esas causalidades van apareciendo allí y de acuerdo a eso entonces toman algunas decisiones de atentar contra la vida. Y en el personalismo como fundamentación ontológica, en los años 80, hay allí una corriente que se contrapone a la teoría de la bioética narrativa y es una síntesis entre la bioética relativista clásica y el núcleo de la filosofía que narra que en la ciencia existe el ser humano y la persona, y desde el momento en que empieza a existir su cuerpo, existe desde el momento de la fecundación. Y entre las corrientes en bioética de Alejandro Madruga, pues allí en 2013 tenemos algunas que coinciden con las dos corrientes anteriores de los grupos de autores anteriores. Allí nos conseguimos con las corrientes en bioética que parten de la bioética personalista y que parten de la dignidad como valor propio de la persona, la cual se manifiesta en su capacidad intrínseca de realizar los valores, el fundamento de las orientaciones que deben apoyar las propuestas de la solución a los dilemas éticos donde se encuentra la naturaleza humana, que ya donde la persona es el centro. Y la bioética consensualista o civil, que esta corriente se fundamenta en un mínimo de principios aplicables dentro de una sociedad pluralista y secular y se basa en una ética de mínimos que propone un conjunto de normas a cumplir por todos los miembros de una sociedad y que serían producto del consenso social en torno a ciertos parámetros mínimos de convivencia. Y en la bioética clínica, que narra Alejandro Madruga en 2013, esta escuela sigue el enfoque biomédico que se da a partir de Hegel con su trabajo en el Instituto de Bioética de Kennedy, y su centro de atención son los problemas suscitados para el avance del conocimiento científico y tecnológico respecto a la aplicación de diferentes ámbitos de la salud humana. Estudia sobre lo del genoma humano, sobre las alteraciones del ADN,
estudia sobre la posibilidad de trasplante, todo esto que se refiere a la clínica como acto propio. Y en la bioética social narra Alejandro Madruga en 2013 que su centro de interés es la problemática de la justicia y el desarrollo social en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en equilibrio con el medio en el que interactúa, y que hay un énfasis en la promoción de los derechos humanos en una sociedad plural. Esa bioética transdisciplinar que nos narra Alejandro Madruga como ciencia de la complejidad, esta corriente es menos conocida y surge desde la perspectiva de la complejidad dentro de los sistemas dinámicos de los cuales se ocupa la complejidad, como la ciencia, y que está la vida, la cual analiza por la bioética, que tiene un carácter transdisciplinario, no lineal, y que este estudio abarca no solo la vida humana, sino las demás vidas existentes en los sistemas dinámicos. Y nos preguntamos, para seguir con esta bioética transdisciplinar y compleja, ¿hay la urgencia de una bioética transdisciplinar como ciencia de la vida? Les adelanto que en este tenor ya estoy escribiendo, para la gloria de Dios, el artículo correspondiente a este módulo, y van a ser los aportes de Freire, ¿no?, y de Popper y de Morán hacia una bioética compleja que promueva una vejez feliz. Y el centro de esta bioética es la complejidad y la transdisciplinariedad. Sí existe la necesidad de una bioética que sarte las multidisciplinas y que con ellas rompa las fronteras del conocimiento para considerar la ciencia de la complejidad. Por ello, entonces, es necesario redefinir y ir a la verdadera concepción cristiana, humana, de lo que es la vida en el planeta. Y con ello es recomendable entonces comenzar una reforma del pensamiento, de lo que debe constituirse y entenderse como una ética compleja en el marco de la bioética. Esta ética compleja debe atender a una antropoética, socioética, a una autoética que vaya a la ética que respeta toda forma de vida en el planeta. Bajo ese consenso debemos de regresar al hecho de que toda acción humana que deje de privilegiar la vida de alguno de los seres del planeta no debería realizarse, y hacia ello debemos. Para ello es importante dejar las parcelas y romper ese pensamiento abismal entre las diferentes multidisciplinas que se han creado en las parcelas de la bioética, para ir a entender un concepto complejo de lo que es la vida y de lo que también con ella es intocable en la creación de la vida. Por ejemplo, se promueve el respeto por la vida de cualquier ser humano, pero cualquier acción que atente contra la concepción originaria del ser humano debe ser estudiada y debe ser desmitificada. Por ejemplo, Dios nos crea hombre y mujer. No hay un ADN alterado con el otro ADN que se puede estudiar y se consiga una indecisión. No. El hombre tiene un ADN, la mujer tiene un ADN. Es de estudiar claramente esas diferentes manifestaciones que quieren ir contra la vida y acogerlo en un estudio complejo, psíquico, espiritual, que promueva regresar a la naturaleza de creación del hombre y de la mujer, sin formar un rechazo y un linchamiento a cada una de estas manifestaciones antinatura. Debemos acogerlo de manera espiritual y estudiar estos casos para, en vez de empezar a alterar el cuerpo, para mostrar una contextura en un hombre que quiere ser mujer y en una mujer que quiere ser hombre, en el cual el ADN jamás lo van a poder alterar. Esos estudios bien vale la pena estudiarlos en una confluencia transdisciplinar de todas las maneras de conocer. Y allí
No podemos nosotros entonces pensar que privilegiamos la vida humana si destruimos el planeta que lo acoge y que lo hace vivir plenamente. Ese respeto a la vida entonces debe pasar por respeto a todas las formas de vida en el planeta. Y a ello debemos de tender bajo una reforma del pensamiento que nos atienda a no flagelar ninguna forma de vida por muy cercana a la muerte que exista. Allí no debe haber decisión posible en tanto Dios da la vida y Dios quita la vida. Entonces los estudios actuales que van en contra de la naturaleza de la vida, por muy técnico científico que se crea que se van haciendo, debemos entonces mostrar nuestra posición radical en tanto a cuando atentan contra la naturaleza de la vida, atentan contra la misma vida. Por ello, la bioética debe ser revisada a la luz del pensamiento complejo, debe ser revisada a la luz de la naturaleza de la vida para confluir en una cantidad de acuerdos y formaciones complejas de los profesionales, en una reforma del pensamiento donde debemos entender que un profesional de una disciplina particular inmersionada en la bioética no puede solo, que debe estar confluido con un grupo de investigadores que vayan a privilegiar la naturaleza de la vida ante todo y de cualquier vida en el planeta. Y entonces, esta bioética transdisciplinar como ciencia de la complejidad, voy a repasar rápidamente los resultados de José Roberto Goldín, que ya he venido estudiando en la asignación pasada, y en ese gran artículo que se denomina bioética transdisciplinar como ciencia de la complejidad, allí vamos a una bioética compleja en un enfoque integral como la solución de problemas que, como les venía diciendo, afectan la vida y el vivir, principios, derechos, virtudes, alteridad y toma de decisiones. Esa bioética compleja es hoy un enfoque contemporáneo que puede ser entendida como una reflexión compleja, interdisciplinaria y compartida sobre la adecuación de las acciones de la vida y el vivir. Entonces, ese objetivo de esa bioética compleja debe ser la búsqueda de resolver problemas e identificar como soluciones y tratar de encontrar la mejor solución disponible a la circunstancia. Entonces, para eso es esencial disponer de los diversos marcos teóricos y la búsqueda justificada de la adecuación de acciones. Y esos principales marcos y principios y derechos deben ser estudiados y concientizados por cada uno de los que intervienen, y creo que todos de alguna manera debemos intervenir en esa bioética compleja del derecho a la vida. Y ese punto de vista de la ciencia no puede diferenciarse de esos niveles científicos, técnicos, filosóficos y de saber. No, todo ello debe estar confluido, y en todo ello la ética compleja tiene su aporte, y ese aporte psíquico, social, espiritual, porque el aspecto espiritual debe ser regresado al estudio de la bioética, y debe ser regresado así como debe ser regresado al estudio de la ética compleja, porque entonces esos datos científicos como realidad tangible deben ir a un contexto físico, biológico, espiritual de cómo se convive, y en el sentido de... Por ello, esa bioética intersubjetiva, interobjetiva, contextualizada, como lo decía Aristóteles, debe ir a una búsqueda de una vida buena. Así la bioética, entonces, entendida de esta manera, es la confluencia de diversos saberes que buscan un nuevo arte de vivir en una sociedad distinta, ese nuevo arte de vivir y habitar en el planeta profundamente ecosófico, que es muy distinta a la de la época griega, pero que retoma la vida feliz. Por eso el actuar en una ciencia con conciencia, donde con mucha precaución, en donde la visión compleja de una pedagogía integral de las ciencias de las humanidades a la que Edgar Morin propende.
Y desde luego la bioética como ciencia transdisciplinar de la complejidad, hay una introducción muy importante que no quiero dejar pasar como introducción coevolutiva desde la gran historia con Javier Collado Ruano en 2016. Y allí nos habla de una amplia bioética expresada en el artículo 17 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que más adelante vamos a estudiar en una asignación particular. Allí hay que combinar esa metodología transdisciplinar en el marco de la gran historia que tiene la Tierra de 3.800 millones de años. Hay que ir a salvaguardar el milagro cósmico que representa la emergencia de la vida. Hay que adoptar nuevas perspectivas bioéticas transdisciplinares que aborden la complejidad de los procesos coevolutivos de la vida en la Tierra en su conjunto. Una sociedad globalizada del siglo XXI que tome conciencia de la forma urgente, como lo viene estudiando Morán, Roger y Mota, de la forma consciente de comportamiento y regularización de la ciencia, la industria, el capitalismo y la tecnología. Todos ellos deben sublemarse a una idea de la preservación de la vida a cambio de lo que ellos llaman un gran desarrollo tecnológico científico. Y considero con los autores que se debe integrar de forma transdisciplinar diferentes cosmovisiones y epistemologías que nos ayuden a reflexionar simultáneamente en una forma sistémica, analítica, holística, específica sobre el valor de la forma de vida que viene coevolucionando desde hace billones de años en nuestra biosfera, y que esa perspectiva transdisciplinar nos lleve a comprender los problemas, por ejemplo, de la contaminación, de la degradación ambiental a escala mundial, porque eso nos llevaría a entender que más vale una medicina preventiva que una medicina curativa. Por ello, entonces, debemos de rescatar todos los resultados del Oveló con la hipótesis Geiger y los postulados de las redes complejas del planeta Tierra en un sistema dinámico, autoorganizado. Digamos, el estudio de los microorganismos, las plantas, el océano, la atmósfera, todo ello debe estar integrado a una bioética. Una bioética verdaderamente transdisciplinar y compleja debe estar integrado a la Tierra y al cuidado del planeta. Y en la complejidad y bioética, en el marco de la bioética global que estudió Sanabria y Rangel, también es importante en 2018 rescatar algunas de sus ideas. Aunque no las profundicemos, es importante rescatarlo, porque como dice Carlos Delgado Díaz, en 2011, la bioética ha sido llamada también a entender dicha realidad y a entenderse a sí misma desde aproximaciones más amplias, diversas y complejas en el marco de dicha revolución. Y por ello, con base a esto, debemos de rescatar las palabras de Capra cuando habla de las interacciones de un organismo vivo, planeta, animal o humano, con su entorno, que son interacciones cognitivas, mentales y yo agregaría también espirituales, y que sin ello la bioética compleja y transdisciplinar no sería como tal. Porque esas concepciones de bioética global que permitan entender la vida de acuerdo en una concepción compleja que se represente como entropía. Y en esas palabras de Sanabria y Rangel, rescato las palabras donde él habla de que una bioética para encontrar una complejidad referente al desarrollo que vaya más allá de ser estudios exclusivamente médicos, que vaya más allá de la parte curativa, sino preventiva, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la naturaleza, a enseñar al ser humano cómo convivir con sus aspectos mente, cuerpo, espíritu, naturaleza, que le hacen ser naturaleza, y que regresándonos a Emerson y toda la forma de mirar la vida, vayamos a una verdaderamente bioética compleja y transdisciplinar. Esa complejidad que la cual atiende Sanabria Rangel va entonces a considerar la multiplicidad de posibilidades y escenarios existentes para cualquier par de extremos propuestos. Y desde luego rescatamos la obra de una mirada transdisciplinar de la bioética de Arellano, Matos y Oberto,
Y vamos con ello que en el uso de las tecnologías, pues esta obra publicada en la revista Bioética de Colombia, una revista muy hermosa, muy ateniente a las nuevas necesidades de la bioética, debemos atender acá que, los dicen los autores, el médico y demás miembros del equipo de salud deben atendernos no como cuerpos orgánicos, sino como personas que sufren y padecen. Esa parte espiritual, mental del individuo debe quedar dentro de los cánones médicos y debe ser estudiado, y todo médico debe tener conocimiento de cómo ir a la parte mental y espiritual del individuo, que vaya más allá de lo que él llama un cuerpo orgánico. No es una máquina quien atiende, es una persona que siente, padece y tiene un espíritu donde normalmente se alojan los males. Y sobre esa conciencia de ese espíritu debe trabajar el médico como tal. Porque él debe ir a una exigencia de una ética que sea una ética para todos, una ética con una moral universal, no relativista, una ética que sea respetuosa de toda forma de vida, un sujeto que pueda ser cuestionado y que se le vaya a problemas de actos morales que se cometen día a día en cada uno de los laboratorios, clínicas y hospitales, y en cada vez que se atiende a un paciente, donde se olvida gran parte de su ser, como la parte espiritual y mental, que pudieran conyugar a una verdadera sanación. Y ahí entonces hablan los autores que se requiere una bioética abierta, transdisciplinar, adaptable frente a las complejidades del mundo que nos rodean, que no sea una maleabilidad, sino como una ética aplicada que reflexiona sobre el quehacer cotidiano, sobre la vida. No se puede concebir la bioética con un enfoque netamente academicista, porque nuestra propia vida invita a pensar y reflexionar sobre situaciones complejas que enfrenta el mundo y atañe a todos. Y en la bioética, a la luz de la complejidad de Sergio Néstor Osorio García, él nos retoma entonces una naturaleza compleja de la bioética, una pretensión de ir a la consideración de la condición humana y la sobrevivencia humana en condiciones relacionadas con la noología del conocimiento. Por eso entonces él rescata en la bioética global con Morán, rescata una epistemología compleja que emerja en esta crisis actual de la racionalidad científica moderna y que contribuya a la transformación de la edad de hierro que todavía vivimos en esta época planetaria, que vaya a un avenimiento de una nueva figura del espíritu. Y entonces, con Sergio Néstor Osorio García, buscamos crear un territorio y los senderos de una nueva alianza, no como esperanza de encontrarla para utilizarla, sino para crearla y recrearla como propósito de construcción. Un gran reto bioético de la complejidad es nuestro gran reto complejo de la bioética. Y allí debemos atender, y los rescato de cada una de sus publicaciones en la revista latinoamericana de bioética, las publicaciones de Osorio García, esa etapa donde estudia cómo se desnaturaliza la naturaleza, cómo ese hombre desarraigado, castrado de su creatividad, queda encarcelado en su propia cápsula individual, cómo esa colectividad pasa a regirse por un juego combinado de una exacerbada polarización, y esto lo estamos viviendo en plena pandemia, y cómo debe ir a una preocupación y estudio de los monopolios, de los modos de producción industrial que convierten a los hombres en materia prima elaborada de herramientas. Y mucho más que me quedo por decir en esta ética compleja y transdisciplinar, porque debo decir que me afecta profundamente cuando comienzo a revisar cada uno de los principios y la división multidisciplinar de la bioética, que creo que se le ha perdido sentido a la verdadera esencia de la ética para la vida, que es lo que debe ser la bioética. Pero que en estos estudios retomo prontamente
para la gloria de Dios como aportación especial al módulo 4 en el artículo o tal vez capítulo de un libro de una bioética compleja. Y bueno, aquí tenemos las referencias que he usado, por supuesto las recomendadas por el doctor Rigoberto Pupo y todas tantas otras que he mencionado en el harén de publicaciones que existe sobre la bioética. Por supuesto, he pasado por obras de grandes autores de la complejidad como Lovelló y las obras de Delgado y Osorio que han sido de especial atención junto con las obras de Capra y la trama para la vida como nueva perspectiva de los sistemas vivos. Y a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchísimas gracias y los invito a todos ustedes a nuevamente repasar con más detalle, fuera de esta presentación, todas estas diversas corrientes de la bioética y buscar en ellas dónde se ha perdido el norte de la verdadera ética para la vida y qué aportes tienen cada uno que puedan confluir en un gran aporte complejo y transdisciplinar de una ética compleja. Gracias, bendiciones.